Buenos días a todos y todas, que ya vamos, ¿no?, con un poco de retraso. Bueno, buenos días a todos, todas. Bueno, mi nombre es Ramón Gonzalo, soy el rector de la Universidad Pública de Navarra y bueno, pues bienvenidos a nuestra universidad. Para nosotros es un placer acoger el pleno de Jaquiunde aquí hoy en Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra. Además ha salido un día precioso, así que todavía mejor, ¿no? Aquí estamos no sé si conocéis un poco brevemente la universidad. Nosotros somos unos 10.500 estudiantes ahora mismo, más o menos, es el número que tenemos. Tenemos dos campus aquí en Pamplona. Uno es el campus de Arrosadía, que es el campus principal. Tenemos otro en Salud, en el área de salud, que es donde está todo lo que es la Facultad de Ciencias de la Salud. Y luego tenemos otro en Tudela, el campus que tiene la UNA en la ciudad de Tudela. Este campus es un poco... habéis venido en una época muy bonita porque es justo primavera y ahora todos los árboles pues están floreciendo y la verdad es que está bastante bonito el campus. Es un campus un poco especial porque la universidad se creó en el año 87 y nació al amparo de la LRU y nació como una universidad departamental, ¿no? Que es un poco diferente. La mayor parte de las universidades tienen sus centros o sus facultades, ¿no? Tienes un edificio donde están todos los estudiantes que cursan pues, el grado que sea. Aquí la configuración es un poco distinta, ¿no? Tenemos un aulario principal, que es donde tenemos a todos los estudiantes de todas las titulaciones en ese aulario y tenemos pues tanto en un aula puedes tener a los de relaciones laborales y en el al lado a los de ingeniería biomédica. El campus se creó, el arquitecto es un navarro, Sáenz de Oiza, que es el que hizo un poco el campus. Como era una universidad departamental, se basó un poco en las universidades de Bruselas y Grenoble, un poco inspiración de esas dos universidades, y luego el campus está organizado parecido o tomando el modelo del Paseo Sarasate aquí en Pamplona, ¿vale? La misma idea con un paseo central a partir del cual se articulan todos los edificios, ¿no? Luego los edificios laterales que tenemos son edificios departamentales, que están los profesores y los laboratorios. En el centro está la biblioteca, que yo, si tenéis un minuto, pues la verdad es que el salón de la biblioteca, el salón de estudio es una maravilla, una preciosidad. Y os invitaría que, si tenéis 2 minutos, pues que paséis y lo veáis, porque la verdad es que yo creo que vale la pena, ¿no? La idea un poco que tenía Sáenz de Oiza con la universidad pues era... A la parte izquierda, según salimos, está el rectorado, que es un poco como la cabeza, y la idea es que esto fuese una especie de cuerpo humano, ¿no? La cabeza, el centro, que es la biblioteca, es lo que sería el cuerpo humano. Luego las extremidades es un poco los edificios departamentales y en la base pues están todo lo que es el estudiantado, ¿no? Ese es un poco el concepto de este campus, ¿no?, que creó en su momento Sáenz de Oiza. Y luego, al ser una universidad departamental, pues somos también en ese sentido distintos porque nuestro departamento de matemáticas da clase en todas las titulaciones que tenemos, el departamento de física da en todas las titulaciones de física, el de economía, todas las asignaturas que hay de economía, independientemente del grado, las imparten ellos. Entonces, eso es un concepto que no es muy normal en la universidad española, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos nuestras diferencias respecto a otras universidades. Pero como vamos cortos de tiempo, pues muchas gracias a todos y bienvenidos a la Universidad Pública de Navarra. Ongi etorriak izan osoko bilkura honetara. Egia esan oso pozgarria da nik orain nagoen lekutik hau ikustea, zuek guztiak ikustea hemen. Azken urteotan nola jende gehiago ikusten dugun, aukera gehiago daukagun elkartzeko eta elkarrekin egoteko eta hitz egiteko. Eta benetan ni oso pozik nago, hemen hainbeste jende ikusten, eta hori hasteko esan egin behar dizuet. Buenos días y sean todos ustedes muy bienvenidos. Antes de entrar aquí, le he estado comentando con Jesús, con nuestro anterior presidente, un hecho que probablemente no tengan todos ustedes en cuenta en este momento, y es que la ronda de plenos en las universidades empezó aquí, empezó en esta universidad. Al parecer, un grupo de rectores de la época se pusieron de acuerdo en proponer
que uno de los dos plenos se celebrase en cada universidad, fuera rotando, fuera ibiltari, ¿no? Itinerante, es en castellano es la palabra, ¿no? Fuera itinerante, y es la razón por la que luego se ha ido haciendo en distintas universidades. Ya hemos completado un ciclo completo, incluyendo Estía en el circuito que no estaba originalmente, que es donde hicimos el año pasado, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, esto es algo que yo quería destacar hoy, ¿no? Una especie de efeméride, es una pequeña efeméride en nuestra corta historia, pero es una efeméride, al fin y al cabo, y fue una magnífica idea de aquellos rectores que hicieron la propuesta, porque esto nos ha permitido ir conociendo el entramado académico de Baskonia de una forma que de otro modo no hubiéramos podido conocer. Creo que esto contribuye también a reforzar el carácter de Jakiunde, ¿eh? Y por lo tanto me congratulo por ello y quiero manifestarlo. Por lo demás, y para no alargarnos, vamos a pasar a continuación al acto de investidura, que es, bueno, iba a decir el principal de los cometidos que tenemos para el día de hoy, no sé si es el principal o uno de los principales, no sin antes agradecer lógicamente a la Universidad Pública de Navarra y en la persona de su rector que nos hayan acogido tan magníficamente en esta sala tan bonita, que además tuve ocasión de conocer este año en un coloquio, sí, efectivamente. Así que ya sabía que veníamos aquí, estaba encantado porque sabía que veníamos a una magnífica sala. Así que por mi parte nada más, vamos a hacer el acto y luego ya empezaremos con la conferencia. Orain jarraian kargu hartzea egingo dugu. Lehenengoa izango da Tomas Marko, bera 2022an izan zen hautatua, eta jarraian 2023ko hautagaiak. Zuen izena esango dugu, eta presidenteak emango dizue diploma, pina eta domina. Domina, pina eta diploma jasoko dute kide osoek, hautetsi osoek. Pina eta diploma jasoko dute urgazleek eta diploma urgazle gazteek. Beraz, nik izena esango dut eta orduan alde horretatik etortzen bazarete hobeto, ze argazkia hemen erdian atera berda, badakizu, garrantzitsua da orain beti irudian pentsatzen dugu eta orduan hemen erdian jarri beharko duzu, hor erdian, argia hor dago, hori esan digu argazkilariak, hortxe eta argazki, bai, hemen erdian, horrela. Bueno, pues entonces vamos a comenzar y vamos a hacer la lista. Sí, tengo que poner la lista aquí, perdón. Ya está. Bueno, pues será así, en orden alfabético. Tomás Marko.
Bueno, y cumplido este agradable trámite, vamos a pasar a la conferencia que va a correr a cargo de Jesús Mari Lazcano. Ipini lehenengo PowerPoint, eta nik esango dizut gero noiz aldatu. Lehenengo PowerPoint, bakarrik lehenengo irudia. Nik esango dizut. Bueno, egunon guztiari, beti izan da, esaten da, placer bat hemen egotea. Eskerrik asko Ramon Gonzalori bere etxea guri zabaltzeagaitik. Eta, bueno, egunon lagunak, jakindekoak, guzti hori. La verdad es que es una situación difícil. Es decir, quisiera empezar siendo sincero y cuando tuve el honor, que porque para mí es un honor, formar parte de Jakiunde, lo recuerdo con mucho miedo. La primera sensación fue una mezcla entre terror y esa certeza de que no iba a estar a la altura. Es verdad que con el tiempo las cosas se van dulcificando, pero no del todo. Sigue continuamente estando ahí esa especie de miedo escénico también, ¿no? Y de alguna forma la comunicación acaba obrando milagros y hace que aquellas que en un principio instancias cerradas, capítulos aparte, áreas profesionales muy bien definidas, se acaben como rompiendo, ablandando, mezclando. Y siempre he pensado que una academia podrá funcionar y tendrá futuro y podremos crecer en la medida en que esos espacios estancos empiecen a disolverse, ¿no? Y que gracias a la comunicación podamos de alguna forma intercambiar cosas, mezclarnos, contaminarnos, dudar, es decir, sentirnos incluso incómodos. Son esos espacios entre las digamos, áreas de conocimiento perfectamente perfiladas donde realmente nos podemos mover todos y bien, ¿no? O al menos es el espacio que a mí me gusta bueno, desenvolverme, ¿no? Como en el margen de las cosas, como en las esquinas, como en las fronteras. Y aunque es verdad que cuando el presidente me propuso presentar esta charla, bueno, pues pensé, bueno, pues, la Academia Jakiunde voy a preparar un texto seguro, bien armado, bueno, ya sabéis, los referís, los papers, o sea, todo como muy... Después de un trabajo realmente, bueno, ciertamente intenso, dije, ¿qué carajo, qué ando, no? Si esto no debe, entiendo que no es la oportunidad para esto. Hay otros espacios, otros lugares, otras maneras, ¿no? Y he querido convertir esto en algo, perdonadme los lingüistas, no sé si es esta palabra, pero algo más conversacional, digamos, ¿no? Y es en este preciso momento cuando creo que hay que hacer esas cosas, ¿no? Es decir, de alguna forma, no seguir, digamos, un guión demasiado preciso. ¿Qué tiene que ver esto con el arte? Pues yo creo que bastante, no sé si se me oye bien, creo que bastante. En el sentido de que, bueno, no deja de ser un puente, una comunicación, tenemos que hablar, tenemos que contaminarnos, tenemos que mezclarnos. Me encantan las escenas que tenemos y las dudas que se plantean, ¿no? Y aunque es verdad que ante ese miedo escénico de, bueno, esta gente sabe tanto de lo suyo que me da como un poco de reparo, pero lo cierto es que cuando vuelvo a casa siempre vuelvo con más dudas, siempre vuelvo con la certeza de que sé cada vez menos, ¿no? Y eso para mí es un tesoro. Es decir, vuelvo a casa contento, digo, todavía tengo mucho trabajo por delante y eso es una maravilla, a mí al menos me enciende. Y por eso me gusta venir a Jakiunde. En ese sentido, es decir, el arte, en cuanto que no deja de ser un elemento también de comunicación, donde hay dos partes, unos productores, les llaman artistas, otros, bueno, que reciben el producto de esas elaboraciones, esa especie de comunicación que a mí me gusta utilizar un poco esa especie de, como una figura metafórica del puente, ¿no? El puente, pero a través también la grieta. Es decir, el puente en cuanto que el arte tiene que servirnos no solo para ponernos en encuentro, en comunicación al artista y a la sociedad, sino para de alguna forma
que los diferentes nos encontremos y que el artista, en la medida de que es serio y trabaja muchas veces incluso hasta en lo que no sabe, es capaz de descubrir dudas, planteamientos curiosos, alguna que otra certeza, y que su propia expresión nos sirve para comunicar, en el sentido de que luego, si vamos a pie a tierra, encontramos la figura de la grieta, en el sentido de que el arte tiene que ir buscando esos espacios, abrir esas grietas que otros no se han atrevido a abrir y bucear por esos intersticios de la realidad, ¿no? Buscar esas diferentes caras, porque la realidad todos sabemos que es poliédrica, es relativa, no tiene una forma definida. Es el arte el que tiene que ir entrando ahí con cuñas, ir abriendo nuevas posibilidades, ¿no? En ese sentido, pues ahora voy a ser relativamente breve. Solo voy a hablar de dos cosas. Probablemente poco de pintura. Una que tiene que ver más con la idea de qué manera estamos entendiendo la realidad. O sea, yo creo que la gran pregunta, la que tenemos todos, seamos científicos, seamos historiadores, seamos, no sé, vayamos a hacer la compra, da igual, es hasta qué punto estamos siendo conscientes de la realidad en la que vivimos. Es decir, tenemos contacto con la realidad. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo son las cosas? ¿Estamos entendiendo bien el mundo? ¿Y qué determina que lo veamos como lo estamos mirando, ¿no? Es ahí donde estamos como jugando todos, ¿no? Como intentando encontrar las respuestas. Y creo que el arte puede ser una de ellas, no solo una de ellas. Entonces, en ese sentido, voy a hablar brevemente sobre eso y también sobre cómo la imagen, porque hemos derivado, ya lo veremos hasta hace poco vivíamos en el mundo, ahora estamos viviendo en la imagen del mundo. Entonces, esa especie de burbuja sensorial en la que nos estamos metiendo, y sobre todo alimentada por la imagen del mundo, tiene unos sesgos muy, muy claros y muy definidos que nos está cerrando muchas posibilidades de entender la realidad, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Y al final presentaré también un pequeño proyecto en el que estoy trabajando que creo que deriva de esas dos primeras preguntas. Pero para empezar, voy a pasar ahora un pequeño vídeo a modo de... Yo me voy a callar, son 2 minutos nada más de vídeo, a modo de aperitivo, un poco para echar la moneda al aire a ver qué lado cae, ¿no? Si en el de la emoción o en el de la indiferencia, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Senpaki bat.
mesedez orain PowerPoint, hartuko dut pasatzeko. Hori da. Hortxe. Bueno, ikusteko eskala, bueno, bideoan ikusi da, ez da, baina, bueno, ja paretan ipinita dago, eta, bueno, ikusten duzuen horrelako pertsonaren neurrile bat, igual si podíamos quitar estas de aquí, porque si no me veis a mí no, tampoco importa nada, ¿eh? Ah, tiene que funcionar la cámara. Ah, bai. Bueno, cosas de la imagen. Bai. Bueno, Bori, orduan, esa era una especie de como de primer aperitivo, digamos, para situarnos un poco en el mundo en el que habitualmente yo me encuentro y realmente me siento cómodo, ¿no? Pero de alguna forma también nos sirve para plantearnos cuestiones de escala, de tamaño, de la propia actividad, del sentido que tiene el arte, del hecho de conceptualmente uno cómo se acerca a la realidad. Y esa es un poco una de mis digamos, preocupaciones fundamentales, ¿no? Un poco cómo, de qué manera el artista y otros, o cualquier otra persona, realmente está viviendo esa realidad que en mi caso es material para luego poder elaborar cualquier tipo de cuestión, ¿no? Entonces, si ya de entrada parto de un acercamiento a la realidad que no lo tengo igual demasiado claro, pues es una cuestión que sé que tengo que pensar sobre ella, ¿no? Y de alguna forma, esta intervención tiene que ver con eso, ¿no? De qué forma me planteo yo mi vinculación, mis lazos emocionales con la propia realidad, ¿no? Un ejemplo es por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Es decir, si todos sabemos, y más aquí entre científicos, cómo está compuesta el agua, ¿no? Pues los dos átomos de hidrógeno y de oxígeno para formar la molécula del agua. No me preguntéis qué es una molécula, yo no sé. Pero, bueno, dices, el agua es esto, ¿vale? Eso es una descripción científica cierta de lo que es el agua. Bien, pero ¿es suficiente? Para mí no. Y entonces dices, bueno, pues además la última tendencia educacional, en el sentido de que dice, no hace falta aprender las cosas, no hace falta que te enseñes, con tal de que sepas cómo llegar a acceder a la información es suficiente. Bueno, pues ahora preguntamos a cualquier joven del agua y dice, bueno, pues pasa a internet, ¿qué te dice que es el agua, ¿no? Imágenes del agua, un poco para saber lo que es, ¿no? Y la que más se repite es esta imagen, entre lo que es el agua, ¿no? Claro, yo miro esto y yo no sé qué es esto, yo nunca he visto el agua así. Claro. Bueno, es la imagen que circula del agua, pero para mí es algo que yo no entiendo, no sé qué es. Dice, no, es agua. Dice, bueno, pues por abrir el abanico en otra búsqueda y tal, de agua, más imágenes, bueno, pues siguen apareciendo estas imágenes, ¿no? O sea que cualquiera que invierta un minuto, no hace falta, si igual insistes más, acabas descubriendo más cosas, pero el primer encontronazo con lo que la red dice que es agua es esto. No tiene nada que ver con el agua. O sea, yo sigo sin saber qué es el agua. Pero tenemos memoria, tenemos historia y tenemos una relación emocional con la realidad. Para mí agua es esto mucho más. Vamos, esto es mucho más agua que todo lo anterior. Aunque aquello sea cierto, esto es mucho más emocionalmente vinculado a mi propia historia. Es el frescor de un riachuelo de Sara. Me recuerdo el día que fuimos con los críos. Lo frío que estaba el agua, el sonido que tiene el agua, la diferencia de color en función de los fondos, el hecho de que el musgo estuviera mojado, que te patinaras o no, cómo olía todo aquello. Es memoria, es historia, es emoción, es relato. Después de esto uno tiene algo que contar, algo que recordar, se vincula con la realidad de alguna manera. Que bien podría ser esto, como podría ser, este es el río de Irati también. Luego podrían venir los científicos y te dirán, no, esa agua está contaminada, tiene antibióticos de la granja que está ahí arriba y tal. Pero la vinculación emocional con el hecho real tiene, en mi caso, desde luego, un valor tan importante como el hecho de que haya restos de antibiótico de la ganadería que tenemos más arriba, ¿no? Entonces, esa vinculación con lo real, ese punto experiencial, ¿no? Y hablando de agua, pues vivimos en la costa, casi vivimos al margen del mar. ¿Cómo funciona? Es que es mucho más que agua, ¿no? Estas imágenes, de hecho, están tomadas en el centro del Atlántico, 14 días de navegación después de salir de Canarias y todavía con otros 10 días de navegación para llegar a Martinica. Está en el centro del Atlántico. Esta agua te habla no solo de agua, de H2O, te habla de historia, te habla de espacio, te habla de tiempo, te habla de inmersión emocional, de aventura, de riesgo, te habla de vida. Es decir, que el agua es mucho más que la descripción física y científica del acontecimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos a la realidad?
bien desde un punto de vista tecnocientífico, cargado de datos ciertos, bastante más ciertos probablemente que la propia experiencia, que siempre es muy, muy limitada, o, bueno, esto en concreto, bueno, pues es unos análisis de la cantidad de hielo que se va perdiendo en los glaciares de los Alpes y también de la masa glaciar general en el mundo. Pero claro, yo esos gráficos y me quedo relativamente frío, o sea, más frío que cuando voy al Ártico y me siento y dedico un tiempo a dibujar. Es decir, un tiempo de observación, un tiempo de experiencia vital, que me va cargando de significados algo tan sencillo como puede ser, bueno, la idea del frío, de la nieve, del glaciar, y me vincula con lo que sé, con lo que espero y con lo que allí encuentro. Entonces, es mucho más global, es mucho más interdisciplinar, es una experiencia vital de muchas capas, donde la experiencia o el conocimiento tecnocientífico, bueno, te da lo que te da más certeza probablemente que la experiencia real, pero en mi caso, desde luego, es algo que insistentemente necesito reivindicar. Tiempo, ganar tiempo, meter tiempo en todo y sobre todo tiempo en la observación y en la mirada, ¿no? Involucrarnos con la realidad, es decir, que de alguna forma sea una especie de relación simbiótica casi con lo que tenemos delante, ¿no? Otro ejemplo muy claro también de cómo la realidad se distorsiona y, digamos, la nueva deriva técnico-digital está transformando la forma de acercarnos al mundo y nos está limitando esas experiencias reales en la vida, ¿no? Este es un pequeño vídeo chapucero, corto, de una foca que aparece ahí justo en nuestra expedición en el Ártico, junto con otros compañeros. Eso es lo que vimos en esa foto. Al día siguiente, en el mismo barco, era una expedición artístico-científica, y entre ellos había un fotógrafo profesional que habitualmente edita en revistas especializadas. Me enseña esta foto. Y dijo, ostras, joder, ¿y esta foca y tal? Y dice, no, la de ayer. Digo, ¿cómo que la de ayer? Joder, que no, que la de ayer era otra foto. No, que es la misma. ¿Cómo la misma? Pero si estuve yo contigo. Digo, sí, pero yo hice la foto y tal, y bueno, pues ya sabes, los medios, tal, los filtros, no sé qué. Digo, ¿pero cómo es posible? O sea, si escribimos hasta la saliva de la foca. ¿Y cómo es posible? Claro, estas fotos luego son las que se reproducen en las revistas especializadas y divulgativas, y es las que todo el mundo dice, foca del Ártico, ve esto. Esto no existió allí. Yo estuve delante, no lo vi. Es mentira. Entonces, lo que el ojo no ve, el algoritmo lo completa y construye imágenes súper atractivas, envolventes, o sea, súper realistas, más realistas que la realidad, pura ficción. Entonces, estamos construyendo la ficción, incluso pseudocientífica, son revistas científicas, de la naturaleza y tal, y otro. O sea, que yo estuve allí, yo no vi nada de eso, ¿no? Entonces, esto solo es un ejemplo, ¿no? Que de alguna forma también nos sirve para que, bueno, tomemos conciencia de en qué punto estamos, es decir, de qué manera la parte más tecnocientífica o la parte más experiencial o emocional se compensan o no, y de qué manera nosotros como artistas, como ciudadano normal, todo eso va poco a poco calando y nuestra forma de acercarnos a la realidad puede o bien aceptar todo esto lo que nos ve, o buscar maneras alternativas de acercarnos a esa realidad para que luego, con ese material, podamos o no hacer cosas, ¿no? El otro día, organizando un poco lo de la charla, hice un pequeño apunte, un poco por intentando analizar también la cuestión creativa, ¿no?, que comentamos el otro día también, ¿no? ¿Qué interviene? ¿Qué ocurre? ¿Cómo esa realidad realmente está transformada o no? Y cómo nuestra propia visión realmente... O sea, la pregunta que nos hacemos, ¿cuánto de mí hay en lo que veo? Y ese cuánto de mí... ¿De qué manera está influenciado? ¿Por qué veo las cosas como las veo? ¿Hasta qué punto el entorno cultural es determinante? ¿Hasta qué punto mi educación emocional realmente me empuja o no? ¿Hasta qué punto el acceso a la realidad es directo o es a través de medios digitales y estoy viviendo una ficción en una especie de burbuja sensorial? Ese tipo de cuestiones, ¿no? En realidad, esto representa, digamos, el acto creativo. ¿Cómo vienen las ideas? Ese flash que dices, bueno, ¿cómo surge algo, no? Para mí es una especie como de rayo que quema todo, ¿no?
una especie, bueno, el palo este vertical que cruza muchas capas, ¿no? Al mismo tiempo, ¡fues!, como un rayo. Pero si intentamos detener ese rayo, vamos viendo que las capas sobre las que actúa son diferentes. E intentando analizar de manera un poco generalista también cuáles son esas capas, he podido distinguir estas, ¿no? La primera sería esa primera capa de realidad, ¿no? Hasta qué punto nosotros realmente tomamos conciencia de lo real. Cómo nos relacionamos con las cosas, con las personas, con los acontecimientos, con lo físico, si medimos las distancias, si sabemos el tiempo que hace, a qué temperatura vivimos, el día, lo que dura el día. Es decir, ¿qué conciencia del mundo tenemos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Es la vida, ¿no? Es esa realidad que es, bueno, objetivamente universal. Y es esto es esto, para mí, para el otro, para todo. O sea, esto es esto. Que es esa primera capa de realidad, ¿no? Pero claro, luego viene esa segunda capa de experiencia personal. ¿Cómo veo yo esto? ¿Cómo veo yo el cielo? O sea, ¿cuántas veces miro? Si realmente lo atiendo o no. Es decir, ¿son los cielos desde Vergara y Urdebey los mismos que ven desde Siracusa en el norte de Nueva York? Ahora que el otro día decidieron, oye, si hay un sol y vamos a mirar para arriba porque hay un... O sea, son iguales, diferentes, el cielo del Ártico es igual al de la Antártida, el de África, o sea, tu lugar, tu experiencia personal. ¿Cómo has vivido esa primera capa de realidad traducida por el primer tamiz de tu propia experiencia real en el lugar, ¿no? Luego habría otra tercera capa, es la propia capacidad de expresión que tenemos. Es decir, todo eso que me está pasando a mí, que yo estoy viviendo de determinada manera, ¿qué hago con ello? ¿Qué habilidades tengo para intentar manejar todo ese material? Me gusta dibujar, pero soy malo dibujando. Distingo bien el color, pero me empeño en hacer dibujos. Es decir, conocer tus propios canales de expresión y saber exprimirlos al máximo. De alguna forma, conocerte a ti mismo y saber en qué eres bueno para intentar aprovechar ese potencial, ¿no? Entonces, poco a poco vamos como reduciendo el campo, la realidad general, tu propia experiencia vital, las capacidades que tienes para expresar todo eso que has vivido, pero no vivimos solos. O sea, ahí tenemos la capa de la historia, ¿no? O sea, hablamos de cielos, por ejemplo, se han pintado millones de cielos a lo largo de la historia de la pintura. ¿Qué pintores conozco? ¿Qué pintores he visto? ¿En qué pintores me fijo cómo pintan el cielo? ¿Es el mismo el cielo de Velázquez que el cielo de Friedrich? ¿El color naranja de Rothko a mí me recuerda uno al cielo? Es decir, ¿qué ocurre con cómo he aprendido yo, cómo he mirado el cielo? Y cómo miro el cielo después de conocer la historia de la pintura. Todo eso es determinante. Vivimos en un mundo cultural X y que de alguna forma nos enseña a mirar. Entonces, eso también va limitando. Magritte era muy mal pintor, pero tenía unas ideas geniales. Pintaba unos cielos horribles, ñoños, malos, pero ocurrían muchas cosas en sus cielos. Es decir, esa historia está para algo, ¿no? Y nosotros como seres relativamente, con experiencia y con cierto conocimiento, no podemos olvidar cómo todo eso nos influye a la hora de mirar el cielo de Iruña, por ejemplo. Con todo eso, ese rayo que va cruzando todas esas capas a una velocidad supersónica, deviene al final, en decisiones que se traducen en piezas artísticas. Puede ser un cuadro, puede ser una escultura, una danza, una coreografía, una pieza musical. Es decir, todo eso sucumbe en algo. Somos homo faber, en definitiva, ¿no? Creamos algo, hacemos algo. Entonces, claro, esa propuesta personal, que está, digamos, en el ámbito individual, cercano, tu estudio, en tu casa, de alguna forma se vuelca o debería volcarse, porque es la voluntad, de alguna forma, de los artistas de hablar sobre las cosas, de comunicar, se vuelca a la sociedad. Tiene que salir, no tiene que quedarse en una mera especulación personal. Y tiene que cruzar lo que hay un sistema del arte. El sistema del arte es demoledor. O sea, machaca todo y determina todo. Es decir, una obra, en función de qué manera cruce esa capa, puede llegar al Prado, al MoMA, al Louvre, o puede acabar en un choco de jubilaos o en un restaurante de carretera encima de un plato de torreznos. Es decir, la misma pieza. El hecho de que esté en un sitio o en otro determina de tal manera cómo lo vamos a mirar,
porque hay una carga bibliográfica determinada, porque hay una historia sobre el cuadro, porque muchos han pensado sobre él, porque nos han dicho que es una cosa buena y hay que mirarla de determinada manera. Entonces, nos ponemos en disposición. Todo ese componente cultural que determina el sistema de arte nos pone en disposición para atender o no la lectura de lo que nos proponga la pieza. Y quien decide eso son todos menos el artista. Decide el comisario, decide el director del museo, decide el coleccionista, decide el galerista, decide el que controla el semanal del periódico. O sea, todo está en manos que no corresponden al artista. De alguna forma nos sentimos muy indefensos, pero hay que pasar por ese tamiz. Y lo cierto es que igual en ciencias las cosas están más controladas, en el sentido de que hay siempre una especie de... Hay los criterios de selección que determinan que acabes en el Louvre o encima del plato de Torreznos es mucho más objetivo. Hay más datos, hay comités científicos que determinan si una idea es buena o no, es correcta o no. Yo por mucho que me empeñe que 2 más 2 son 5, o sea, no hace falta ir a un comité de científicos. Mi ama también ya me dice, oye, Jesús Mari, espabila, que eso está mal. Hay frenos, hay muchas capas que filtran, digamos, las propuestas, pero filtran con criterios objetivos. Y en el mundo del arte, si algo falta, son criterios objetivos. Todos son criterios de gusto, criterios de economía, criterios de oportunidad, criterios de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos sentimos de alguna forma desvalidos y probablemente ese rayo, esa propuesta personal, tamizada, pensada, elaborada, fantástica y tal, acabe precisamente siendo solo cenizas. Es decir, no siendo nada, escondida detrás de la puerta de la casa de un familiar del artista. Esa es la realidad. Otra cosa es lo que nos quieran vender, lo que es el arte, la sociedad, tal. Bueno, hay otra serie de cuestiones a las que no vamos a entrar porque me alargaría demasiado. Pero con este esquema de cómo la realidad va determinando cómo la vemos, qué partes de la realidad cogemos, cómo la traducimos en un vocabulario, hasta qué punto la historia que conocemos determina la propuesta personal que vamos a hacer y cómo el sistema del arte demoledor machaca todo ese material, voy a pasaros unas imágenes del proyecto en el que ahora estoy un poco como... yo diría, trabajando, salseando. Es un proyecto audiovisual, en realidad es una película de dibujos animados, ahora la llaman pues, animación, stop motion y tal, pero para mí es una película de dibujos animados. Es una especie de vuelta. Ahora, como sabéis, prácticamente la mayoría de este tipo de películas de animación se elaboran digitalmente, o sea, se trabaja en el ordenador. Yo he decidido hacer una película a modo prehistórico. Como lo hacía Walt Disney, dibujito a dibujito. O sea, sabéis que por cada segundo en animación de película hace falta 10 frames, 10 fotogramas. Va a ser un corto, lógicamente, va a durar 15 minutos, son 9.000 dibujos. El tema es el Mar de Glass, Chamonix, los Alpes. Eso es un cuadro que es lo pinté hace 2 o 3 años, ahora está en el Museo de San Telmo, pero bueno, en los almacenes. El sistema del arte ya sabéis que es demoledor. Railo y tal, no lo va a ver nadie. Es así. Entonces, es una especie como de after, de revisita a un cuadro que pintó Caspar Friedrich, digamos, bueno, no sé decir, mi santo, mi Jesucristo, vamos, mi referencia básica. Entonces, ese cuadro lo pintó en 1824, representa una zona de los Alpes muy concreta, que estaba muy de moda en aquellos momentos. Es un cuadro que en la Segunda Guerra Mundial desapareció. Los nazis lo sacaron del museo, lo metieron en unos refugios antiaéreos pensando que los rojos lo iban a quemar todo y tal. Bueno, claro, no ocurrió así. A la semana siguiente se retornaron los cuadros a su sitio y lo cierto es que, bueno, faltaban muchas piezas. Estuvo una semana ahí todo el sitio aquel sin controlar y faltaron como unas 300 y pico piezas, fundamentalmente Renacimiento italiano. Pero entre ellos 2 cuadros de Friedrich. Este cuadro desapareció. La única referencia que tenemos del cuadro de Friedrich real es una fotografía en blanco y negro y una copia que un amigo suyo, que en realidad era médico, hizo del cuadro, ligeramente más grande, que está en otro museo de Essen. Pero bueno, es lo que tenemos. Pero bueno, yo como andaba con estas cosas de nieve, del Ártico y tal, decidí hacer un refrito, una especie de revisita, un after del cuadro de Friedrich que ahora no existe. Y pinté esto y digo, y esas preguntas tontas que habitualmente nos hacemos, digo, pues, esto en 1800, ¿cómo estaría ese sitio en 1800? Y empecé a investigar y vino en mi ayuda aquí la Universidad de Navarra, el Museo de la Universidad de Navarra, que tiene un fondo fotográfico excepcional, y salseando ahí entre material fotográfico de finales de la segunda mitad del siglo del XIX,
encuentro esta fotografía, que es un tal Thompson, que es el mismo sitio. Al fondo aparecen las grandes Jorasses, aquí aparece el glaciar del Mar de Glace, que baja justo del Mont Blanc, y lo que Friedrich hizo fue acercar los dos laterales de las laderas, hacer desaparecer el glaciar y darle como más dramatismo a la imagen, ¿no? Y dije, uy, pues mira, a mí me sorprendió un poco, yo, ¿cuánto hielo? Porque yo en mi juventud pasé por ahí, en los años 80 estuve ahí. Bueno, yo tuve una época más de escalador y tal, y bueno, andábamos por ahí, y yo lo recordaba como más bajo, o sea, una sacona como más, digo, uy. Y de eso que empiezas a indagar sobre pues eso, ese fluctuar para arriba y para abajo de la masa de hielo en los glaciares y tal, entro en contacto con la Asociación Internacional Glaciarista, tal, me pongo en contacto con una científica de renombre, me cuenta cosas, me habla de Viollet-le-Duc, que luego aparecerá, pero me dice que en la Edad Media más o menos el glaciar estaba así. Digo, uy. Bueno, todos sabemos también cómo ha habido una pequeña edad de hielo desde el 800, 900 hasta... No, me estoy equivocando. Empieza en el Renacimiento, en 1400 o así, y hasta 1830. Pasaron mucho frío en Europa en esos años. Y entonces fue cuando realmente el glaciar empezó a subir. Lo que ocurre es que esa variación que se dio en 3 siglos ahora se ha dado en 30 años. Entonces es dramático, ¿no? El caso es que ando pensando en el paisaje, en esa variación, cómo el paisaje cambia, cómo respira, en cómo nosotros, en qué tiempo nos movemos y en qué tiempo funciona la geología, el tiempo, la meteorología. Digo, bueno, pues esto es hablar de tiempo y en un cuadro y tal. Y entonces es cuando surge la idea del tiempo de la película de dibujos animados, ¿no? Lógicamente yo para hacer el cuadro también había hecho diferentes versiones de aproximaciones de color respecto al cuadro de Friedrich, cambiando un poco la parte de abajo, pero decido involucrarme en el tema, voy allí, vuelvo otra vez al Mar de Glace, en invierno, en verano, en diferentes días, me informo de la deriva iconográfica que la zona tuvo. Es que por ahí ha pasado todos, han pasado Lord Byron, ha pasado Turner, ha pasado Ruskin, ha pasado Viollet-le-Duc, ha pasado... O sea, Napoleón, Eugenia Montijo, o sea, Tokiski. Entonces, hay mucha... De hecho, los hermanos Lumière resulta que también tienen una película de 10 segundos filmada en los hielos del Mar de Glace, ¿no? Entonces, bueno, pues va surgiendo iconografía diferente, está la fotografía de Thompson, están los primeros turistas ingleses, que en realidad es una fotografía que es un montaje, es un collage. Por un lado están los turistas y por otro lado está el paisaje, son montajes, también ficción, mentira. Luego las postales, la fotografía más contemporánea del siglo XX, pero también investigo sobre, bueno, qué otros pintores, que no fuera Friedrich, habían pintado también previamente el Mar de Glace y qué interpretación le habían dado, ¿no? Entonces, claro, conociendo el lugar, ves esto y te entra un poco risa, ¿no? Y dices, joder, pero en su momento estas imágenes eran ciertas, o sea, la gente veía el Mar de Glace así, era así, Aunque todos sabemos que el Gran Chasmortis de la derecha no está tan puntiagudo, que las Jorasses tienen un perfil diferente, da igual, pero era esto, ¿no? Entonces, bueno, mira, aquí no me parece la imagen, pero bueno. Entonces, bueno, de ahí surge esa especie de rayo, ¿no? Que he enseñado, que traza y cruza todas esas capas, y ese es el primer story bar de la película, ¿no? O sea, esa especie de movitona, de impulso creativo que va cruzando todas esas capas que luego hay que ir matizando y enriqueciendo, ¿no? Es solo una primera idea, ¿no? Luego hay otro storyboard un poco más detallado de qué va a ocurrir, cambios meteorológicos, cambios lumínicos. Va a discurrir sobre un arco temporal como de 1 millón de años. Nos iremos hasta las galaxias escapándonos del espacio, volvemos para atrás en el tiempo. En la película aparecerá un reloj que nos indicará en qué momento estamos. Pero bueno, esto en estado como inicial, solo llevo 1 año y medio, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes fases, se cruzan también grietas, el glaciar va poco a poco invadiéndose con una ocupación, primero humana y luego urbanística, el glaciar va desapareciendo, van ocurriendo como muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es decir, bueno, ¿cómo hago yo todo esto, no? Es verdad que puedo tener toda esa información histórica de qué han pintado previamente a mi llegada al lugar, cómo ha sido el lugar a través de fotografías de época, a través de relatos de viajeros también en su momento, pero yo si no voy allí no entiendo cómo es esto, no interpreto las imágenes, ¿no?
Y apoyándome en lo que comentamos al principio, esa necesidad de conocer la realidad in situ, emocionarla, tocar, pasar frío, sudar, saber qué inclinación tiene eso porque sudas a los 10 minutos, pues, bueno, esta fotografía está tomada en invierno, en una de las estancias en invierno. Es bajar al glaciar, es estar ahí dibujando, o sea, conocer desde lo mínimo, desde el hielo que pisas hasta la punta del Mont Blanc, ¿no? O sea, todo ese periplo, ¿no? Y sobre todo, lo fundamental es dar tiempo. Es decir, estar ahí un cuarto de hora, 20 minutos, lo que tarde en dibujar. Porque dibujar significa ser selectivo. Es decir, la realidad es muy compleja, hay muchas cosas. De todo eso que está delante, ¿qué 4 líneas van a contar mejor aquello que quiero trasladar? Es un trabajo como de selección, de ser discriminado. No, todo no me sirve esta punta, este perfil, esta sombra, nada más. Y eso es un trabajo intelectual muy, muy bonito. Y muchas veces cuando estás dibujando, estás más mirando el dibujo que mirando el paisaje. Pero bueno, todo es una rueda, ¿no? Entonces, bueno, hay una leyenda muy bonita de la pintura china que habla de un pintor del siglo XIV, creo, Yuan Zhu, que desapareció en las nieblas del cuadro que pintaba. La verdad es que es precioso, me encantaría, ¿no? Pero bueno, sabemos que no vamos a llegar a eso, pero es un intento de hasta qué punto la simbiosis sobre el tema que uno trata tiene que ser total y la experiencia tiene que ser, sobre todo, vivida. Eso es fundamental. Entonces, bueno, estos son dibujos hechos ahí in situ. Este era el que estaba desde la ventana del refugio. Estos son ahí sentados en la ladera. Pues con técnicas variadas, ¿no? Esto es la acuarela que estaba pintando desde abajo del glaciar. Unos son dibujos, otros son pasteles. Este tiene un aire como más japonés, con 3 tonos nada más y un poquito de lápiz. La cartografía es una muy magnífica herramienta para conocer la realidad. Tiene una visión más global de lo que estamos viendo, justo tenemos delante de los ojos. Viollet-le-Duc, gran arquitecto francés del 19, conocéis obra suya porque de hecho construyó el palacio de Antoine Dabadie en Hendaya, es obra suya, el gran renovador de la arquitectura neogótica francesa. Él era un apasionado del Mont Blanc, pasó muchos años ahí y redactó no solo un libro sobre la geomorfología del macizo de Mont Blanc, sino un mapa que fue durante casi medio siglo el mapa. O sea, este era realmente el que más información tenía. Era un arquitecto, no era ni topógrafo, pero hizo un mapa fantástico. Entonces, ¿qué mejor forma de empezar este proyecto que copiando a la acuarela el mapa que hizo Viollet? Pues, bueno, este es el trabajo. O sea, copié la parte, lógicamente el mapa es más amplio, pero justo copié la zona que me interesaba, la zona del Mer de Glace con el Mont Blanc, ¿no? Y también incluso llevarme el tiempo necesario para escribir con su propia tipografía, ¿no? Y bueno, sentirme más cercano a él todavía, ¿no? Y más cercano con esa intención de conocer bien la realidad, ¿no? Estos son lo que en el mar son derroteros, pero aquí son perfiles de montaña, todavía falta meter los nombres de los montes y las alturas y esas cosas, pero para tener una visión global de dónde me estoy moviendo, ¿no? Para que cuando incluso yo vaya allí, a ese mismo lugar, reconozca las cosas, ¿no? Ir como con la lección aprendida, de alguna forma. Este ya desembocó del Mar de Glace, como se supone que estaba en el siglo XIX. Ahora el glaciar se ha perdido mucha distancia y mucha profundidad. Está bastante más atrás y más bajo. El cuadro de Friedrich estaría sacado más o menos de un punto que está como en el centro de la imagen. Este es un grabado de la época, la copia de un after de un grabado de 1860 también, donde el nivel está parecido a la fotografía de Thomson, y este es el glaciar tal y como está ahora. De hecho, creo que tengo aquí un puntero, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Sí. En la fotografía anterior, el glaciar está como en esta altura, por aquí. Ahora ya está aquí. Esto en 30 años, O sea, al año baja 5 metros el glaciar. Es una barbaridad. De hecho, abajo antiguamente había una curva natural que se suele producir en la mayoría de los finales de los glaciares, que era la atracción por la que además iba mucha gente. Se sube desde Chamonix en un tren cremallera hasta arriba, botó el Montenvers y luego había un teleférico que te bajaba. Pero claro, en la medida que el glaciar fue bajando, tuvieron que ir construyendo escaleras metálicas para que los turistas pudieran bajar hasta el fondo. Y al final la propia copia desapareció y la que ahora existe, de hecho, está tallada. O
sea, una de las visitas que estuve, ahí andaban con el cacharro mecánico tallando la cueva para que los turistas pudieran visitar el Mar del Glas, ¿no? Hemos llegado a ese punto, ¿no? Pero sí, la diferencia es abismal. O sea, estaba antes por aquí y ahora está ahí. Probablemente el año que viene estará ya mucho más abajo, ¿no? Claro, luego todo esto, esa visita, estar allí, tal, hay que traducirse en algo, hay que hacer los dibujos para hacer la película. Yo puedo pensar en aquello, pero hay que currar, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí hacer unos dibujos en vez de una cosa pequeñita. Yo, como soy un inconsciente, pues decidí hacer pues, cosas como un poco más que queden con... Y probablemente todo este proyecto, con toda esta infinidad de dibujos, acabe expuesto aquí en el Museo de la Universidad de Navarra, pero de alguna forma, bueno, este es el set fotográfico en el que, de alguna forma, yo dibujo y hago una fotografía. Esa fotografía es un fotograma. Cambio el dibujo, hago las modificaciones que haga falta para generar el movimiento y hago otra fotografía. Y así, pues, en teoría, hasta 9000. Este es un poco con diferentes momentos, con diferentes escenas. Y ahora un poco, pues para hacer una especie de resumen y verlo más divertidamente en qué consiste un poco todo eso y ver algunos dibujos más, vamos a pasar un pequeño vídeo también, solo dos minutos, que nos va a poner ahora Jacqueline. Bigarren ahora, eso es. De alguna forma, en definitiva, la voluntad y el sentido de esta conversación ha sido reivindicar, ¿no? Un poco esa... no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero es una especie como de invitación, una especie de también canto de sirena, de grito salvaje, para que, por favor, o sea, levantemos la cabeza de los microscopios, quitemos la mirada, apartemos la mirada de las pantallas, salgamos de nuestro despacho y recuperemos la realidad. Vivamos esa realidad, ganemos tiempo, ganemos observación y ganemos en atención, porque todo eso determinará hasta qué punto seremos conscientes y capaces de atrapar la realidad como es, porque en realidad lo que tenemos que hacer es vivir, o sea, una invitación a la vida, nada más.